A las 2:17 de la madrugada, la radio del puerto volvió a encenderse sola. La frecuencia estaba muerta desde hacía 6 años. Nadie la usaba desde la tormenta que se llevó un helicóptero de rescate y al Alfa que lo pilotaba. Pero esa noche, en medio del viento y la lluvia, una voz rota atravesó la estática y dijo: «No dejes que hagan sonar la campana de evacuación. Si la encienden, el agua irá directo al barrio bajo. Y esta vez no será un accidente». El Omega que estaba solo en la cabina se quedó helado. Porque conocía esa voz. La había amado antes de odiarla. La había llorado como a un muerto. Y juró no volver a creer en ella jamás. Pero lo peor no fue escuchar a un Alfa muerto hablarle por la radio. Lo peor fue lo que dijo después. «Niku, si no me escuchas ahora, al amanecer tu ciudad habrá sacrificado a todos los Omegas pobres para salvar el malecón de los Alfas». Parte 1. Elea Ciudad Q. Aprendió a mentir bajito. Puerto Bruma era una ciudad que parecía tranquila, hasta que uno se quedaba a vivir en ella. De día era postal. Mar gris. Casas blancas. Turistas en verano. Pescado fresco y calles con macetas. Pero por debajo tenía otra estructura. Una hecha de miedo, registros y silencios. Arriba del acantilado vivían las familias antiguas. Alfas con apellidos pesados, negocios heredados y casas que no cerraban nunca sus ventanas porque jamás habían tenido miedo de nadie. Abajo, cerca de los depósitos y los canales de drenaje, estaba el barrio bajo. La parte húmeda. La parte barata. La parte donde vivían betas pobres, omegas sin protección y familias que preferían no existir demasiado en los documentos. Nicolás Vale, al que casi todos llamaban Nico, vivía entre ambos mundos sin pertenecer a ninguno. En sus papeles figuraba como beta. Llevaba años pagando supresores, controlando la voz, borrando cualquier rastro de aroma y aprendiendo a caminar por la ciudad como quien no deja huellas. Trabajaba en la estación de radio marítima del puerto. Turno de noche. Boletines del tiempo. Alertas a pescadores. Emergencias menores. Nada heroico. Le gustaba así. De noche, la gente no miraba tanto. Y en una cabina cerrada, detrás de un micrófono, uno podía existir sin cuerpo. O eso creía. Hasta que la vieja frecuencia 4 azul, clausurada desde la gran tormenta de hacía 6 años, se encendió sola con un ruido seco. ¡Mah! Como si alguien hubiera despertado una cicatriz. Y una voz del otro lado dijo: «Si sigues vivo, contesta». Nico dejó de respirar. Porque esa voz pertenecía a Tiago Rivas, el alfa rescatista que el mar había tragado. El mismo hombre que una vez le prometió que se irían de Puerto Bruma juntos. El mismo al que Nico culpó durante años por la muerte de su hermana. El muerto volvió a hablar. «Nico, no hay tiempo. No confíes en la evacuación oficial». Parte 12L Alfa Q murió demasiado convenientemente. Tiago Rivas había sido un problema incluso antes de desaparecer. Era alfa, sí. Pero no el tipo de alfa que Puerto Bruma celebraba. No venía de familia rica. No sonreía a los concejales. No se emborrachaba con el hijo del alcalde. Y tenía la mala costumbre de meterse donde no lo llamaban. Cuando el puerto cerraba accesos ilegales a familias sin registro, Tiago abría rutas para sacarlos antes de que los atraparan. Cuando una inspección encontraba a un Omega escondido en algún barco de carga, Tiago perdía papeles, cambiaba rutas o llegaba tarde a propósito. Y cuando la gente poderosa pedía silencio, él hacía preguntas. Demasiadas. Nico lo conoció a los 19. Primero como una molestia. Luego como una costumbre. Y después como la única persona en la ciudad ante la que no sentía necesidad de fingir. Tiago fue el único que supo desde el principio que Nico era Omega. Nunca lo usó en su contra. Nunca se lo tiró a la cara. Nunca quiso convertir ese secreto en deuda. Quizá por eso Nico lo quiso tanto. Y quizá por eso cuando llegó la gran tormenta y el helicóptero de rescate no volvió, dolió el doble. La versión oficial fue simple. Tiago desobedeció una ruta de seguridad, puso en riesgo el operativo y murió en el mar. Lo repitieron tanto que terminó sonando como verdad. Pero lo que Nico nunca pudo perdonarle no fue la desobediencia. Fue otra cosa. Aquella noche su hermana Vera, una Omega de aroma fuerte, estaba atrapada en el barrio bajo cuando cerraron los pasos al malecón alto. El rescate prometido nunca llegó. Vera murió ahogada dentro de un depósito donde el agua subió más rápido que los gritos. Tiago desapareció esa misma noche. Y Nico, roto, hizo lo único que una persona herida sabe hacer bien: culpar al que ya no puede defenderse. Por eso, al escuchar su voz en la radio 6 años después, no sintió alivio,
Sintió rabia. «Tú estás muerto», dijo, con la mano temblando sobre el micrófono. Del otro lado hubo 3 segundos de estática. Luego Tiago respondió. Eso le convenía mucho al alcalde. Parte 3. La campana que no debía sonar afuera. El viento ya estaba golpeando las ventanas de la estación. Puerto Bruma esperaba una tormenta fuerte, sí, pero no histórica. Al menos eso decía el boletín oficial. Sin embargo, Nico llevaba toda la noche viendo una presión extraña en los mapas marítimos. El frente estaba cambiando demasiado rápido. «¿Dónde estás?», preguntó. «En la vieja estación de Faro, al norte del acantilado». Nico frunció el ceño. El faro viejo llevaba años cerrado. «Eso está abandonado. No esta noche». La voz de Tiago sonaba cansada, áspera, como si llevara horas peleando contra agua, frío y memoria. «Escúchame bien. El ayuntamiento va a ordenar la evacuación por campana en menos de 1 hora. Cuando la hagan sonar, la gente del malecón alto subirá hacia la carretera de los viñedos. El barrio bajo será dirigido hacia los canales del este». Nico se puso de pie. «Eso es el protocolo de lluvia. Y esos canales van a reventar primero». El silencio cayó como piedra. No dijo Nico. «Sí, abrieron compuertas río arriba esta tarde». «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo vi los planos. Porque no es un error. Porque van a sacrificar la zona baja para que el agua no toque el paseo marítimo nuevo. El paseo marítimo nuevo. La joya del alcalde. La obra con la que llevaba 2 años vendiéndose como el hombre que había modernizado la ciudad. Restaurantes, hoteles, un puerto turístico, apartamentos caros frente al mar». Nico miró por la ventana hacia abajo, hacia el barrio bajo oculto en la oscuridad. Allí seguían viviendo demasiadas personas como para que alguien pudiera llamarlo daño colateral sin pudrirse por dentro. «¿Por qué me lo dices a mí?». La respuesta tardó demasiado. «Porque eres el único en esta ciudad que aún puede hacer que la gente escuche antes de que sea tarde». Nico soltó una risa dura, incrédula. «6 años muerto, vuelves por radio y lo primero que haces es pedirme ayuda». «No», Nico dijo Tiago, con la voz más baja. «Lo primero que hice fue sobrevivir para poder contártelo». Parte 4. Lo que nunca encajó. Nico cortó la transmisión, pero no pudo cortar el temblor que le dejó dentro. Quería pensar que era una trampa. Una locura. Un eco maldito del cansancio. Sin embargo, había cosas que no encajaban. Siempre las hubo. La noche en que Vera murió, los canales del este se desbordaron mucho antes de lo previsto. El acceso norte quedó extrañamente bloqueado por camiones del puerto. Los registros de emergencia desaparecieron. Y al cabo de unas semanas, el alcalde anunció el nuevo plan de reconstrucción del malecón. Justo donde antes vivían familias enteras que jamás pudieron volver. Demasiadas coincidencias. Nico bajó al archivo de la estación, encendió una lámpara y empezó a revisar carpetas antiguas. Alertas marítimas. Planos de evacuación. Comunicaciones internas. Tardó 20 minutos en encontrarlo. Un mapa corregido a mano, jamás emitido públicamente, marcaba en rojo una zona de rompimiento probable si abrían compuertas en plena pleamar. Esa zona era el barrio bajo. Nico se quedó inmóvil. Al lado, una nota sin firma decía: usar ruta B solo en caso extremo. Alto costo humano. Alto costo humano. Ni siquiera se molestaban en fingir que nadie moriría. Subió de nuevo con el papel en la mano cuando sonó el teléfono de línea directa. Era el ayuntamiento. La voz del secretario del alcalde salió impecable, casi amable. «Señor Vale, active el protocolo de preemergencia. Posiblemente la campana sonará a las 3. ¿Pasa con los canales del este?», le preguntó Nico. Hubo un silencio mínimo. «Siga el procedimiento, por favor». Cortaron. Nico volvió a mirar la radio. Luego miró el mapa. Y por primera vez en años entendió algo terrible. Quizá Tiago no había muerto. Quizá lo habían quitado de en medio porque sabía demasiado. La frecuencia 4 azul volvió a chisporrotear. Nico dijo Tiago: «Si vas a odiarme, hazlo después. Ahora necesito que vengas al faro». Parte 5. Hombre QEL Mar Neo quiso devolver muerto. Llegar al faro viejo fue como atravesar la boca del temporal. Nico tomó la furgoneta de la estación, condujo entre lluvia horizontal y calles casi vacías, y aparcó al pie del acantilado norte. Desde allí subió a pie, agarrándose a la baranda oxidada mientras el viento le cortaba la cara. La puerta del faro estaba entreabierta. Dentro olía a sal, metal húmedo y generador viejo. Tiago estaba allí. Vivo. Más delgado. Más duro. Con una cicatriz nueva cruzándole la ceja y otra, fea y blanca,
asomando por el cuello mojado de la camisa. Parecía un hombre que había pasado demasiado tiempo sobreviviendo sin permitirse descansar del todo. Nico se detuvo a 3 pasos. Durante 6 años imaginó ese encuentro de 1000 formas. En ninguna hablaba primero la rabia. Vera murió esperándote, dijo. Tiago bajó la mirada, no por cobardía, sino como quien acepta un golpe merecido. Lo sé. Te estuve enterrando en mi cabeza cada semana. Lo sé. Entonces dime algo que justifique que sigas respirando. Tiago lo miró. Había cansancio en sus ojos. Y algo peor, vergüenza. Nunca abandoné ese rescate. Me sacaron de la ruta cuando descubrí que habían cerrado a propósito los accesos del barrio bajo. Intenté volver por mar. Nos dispararon una bengala directa al rotor. El helicóptero cayó. Lo sobreviví porque el mar me escupió contra unas rocas. Cuando intenté regresar, ya me estaban buscando. Nico frunció el ceño. ¿Buscando para rescatarte? Tiago soltó una risa sin humor. No. Para desaparecerme antes de que hablara. Entonces abrió una caja metálica sobre la mesa. Dentro había copias de planos hidráulicos, grabaciones, fotografías, pagos del ayuntamiento y un cuaderno empapado con fechas, nombres y rutas. Pasé años reuniendo esto, dijo. Esperando una tormenta parecida para probarlo. El mismo patrón, las mismas compuertas. La misma mentira. Nico hojeó una de las fotos y vio algo que le heló la sangre. Camiones del ayuntamiento bloqueando el acceso alto la noche en que murió Vera. ¿Por qué no volviste antes? Tiago tardó en responder. Porque si volvía sin pruebas moría de verdad. Y porque pensé que era mejor que me odiaras vivo en secreto a que te mataran por estar a mi lado. Nico cerró la caja con fuerza. No vuelvas a decidir por mí. Tiago lo aceptó en silencio. Afuera, a lo lejos, empezó a oírse el primer movimiento de sirenas menores. Faltaba poco. Parte 6. La verdad personal que nunca dijeron en voz alta mientras revisaban los documentos. El pasado empezó a entrar en la habitación aunque nadie lo invitara. Nico encontró en el fondo de la caja un papel doblado en 4, viejo, arrugado por humedad y tiempo. Lo reconoció de inmediato. Era suyo. Una lista que había escrito a los 20 años con cosas absurdas para una vida futura que en ese momento le parecía posible. Irse de Puerto Bruma, alquilar una casa pequeña, tener un perro viejo, no esconder nunca más su condición secundaria, aprender a dormir sin miedo. En el margen inferior, con letra de Tiago, había una sola frase. Yo iba en serio. Nico apretó el papel con dedos fríos. Te lo llevaste. Lo encontré en mi chaqueta la noche del accidente. Y lo guardaste 6 años. Tiago lo miró con una quietud que dolía más que cualquier explicación. Tú eras lo único de mi vida anterior que todavía se sentía limpio. Nico apartó la vista. Porque eso era lo peor de Tiago. Incluso cuando regresaba hecho ruinas, seguía diciendo la verdad en el punto exacto donde más costaba escucharla. Yo también iba en serio, dijo Nico al fin, casi sin voz. Hasta que Vera murió. Hasta que todos dijeron que te habías escapado solo. Hasta que comprendí que yo seguía ocultándome y ella no había tenido ni esa opción. Tiago dio un paso más cerca, pero no lo tocó. No la abandoné, lo sé, susurró Nico, y tardó un segundo en darse cuenta de que era verdad. Lo sabía. No desde hacía 6 años. Desde hacía apenas 10 minutos. Pero una parte de él lo sabía con una claridad brutal. Y justo cuando estaba a punto de quebrarse por dentro, el sonido que temían atravesó la tormenta. La campaña principal de evacuación. 1 vez. 2 veces. 3. Tiago se giró hacia la ventana. Ya empezó. Nico se puso rígido. Si la gente sigue el protocolo, los mandan directo al agua. Tiago asintió. Entonces cambia el protocolo. Parte 7. El Omega, que por fin habló con su propia voz, volvieron a la estación de radio a toda velocidad. Las calles ya empezaban a llenarse. Familias con mantas, niños medio dormidos, ancianos subiendo cajas a carros viejos, gente corriendo sin saber a qué le huía realmente. Lo de siempre, pánico sin información. Dentro de la estación, 2 funcionarios del ayuntamiento esperaban junto al operador auxiliar. Querían supervisar la emisión de emergencia. Cuando vieron entrar a Nico empapado y acompañado por un hombre que oficialmente llevaba 6 años muerto, todo se desordenó a la vez. Uno de los funcionarios intentó sacar el teléfono. Tiago se lo quitó. El otro quiso cerrar la cabina. Nico le estampó contra la mesa el viejo mapa de inundación. Si hacen sonar una sola ruta más hacia el este, van a llenar de cadáveres esa zona antes del amanecer.
Está usted alterado, dijo el secretario, pálido. Está interfiriendo en un operativo municipal. Nico lo miró con un desprecio tan limpio que ya no parecía miedo. No. Ustedes llevan 6 años llamando operativo a escoger quién merece ahogarse. Entró a la cabina y cerró por dentro. El operador auxiliar empezó a negar con la cabeza. No puedes hacer esto sin autorización. Nico se sentó frente al micrófono. Llevo toda la vida esperando autorización para existir. Ya se me pasó. Se quitó el inhibidor de voz. Fue un gesto pequeño, pero enorme. Su tono cambió apenas un poco, más cálido, más profundo, más suyo. No parecía otra persona. Parecía alguien que dejaba de esconder una grieta de años. Encendió la transmisión general. Atención Puerto Bruma. Mi nombre es Nicolás Vale. Voy a repetir esto una sola vez. La ruta oficial hacia los canales del este no es segura. Repito, no es segura. Si están en barrio bajo o zona de depósitos, suban por escalera norte, patio de astilleros y almacén de Sal Viejo. No vayan al este. No sigan las balizas municipales de color amarillo. Tiago lo miraba desde la puerta, quieto como si entendiera que estaba viendo algo más grande que una simple emisión. También voy a decir otra cosa, continuó Nico, tragando aire. Nos han mantenido antes. La tormenta de hace 6 años no fue solo una tragedia. Fue una decisión. Y esta noche intentan repetirla. Golpes afuera. Gritos. Funcionarios pidiendo que abrieran. Nico siguió. Si están escuchando esto y alguna vez les hicieron sentir que el barrio bajo valía menos porque allí viven pobres, betas sin apellido u omega sin registro, escúchenme bien. No se muevan hacia donde ellos quieren. Muévanse hacia donde todavía puedan salvarse. Cortó la emisión solo cuando la señal de la ciudad entera ya había cambiado de rumbo. Y cuando giró la cabeza, Tiago seguía allí. No con deseo. No con orgullo posesivo. Con algo más raro. Espectro. Parte 8. El hombre que quería salvar edificios. N.O. personas. El alcalde Darío Balsa llegó a la estación 20 minutos después rodeado de policías municipales. Agua hasta las rodillas en la plaza y la expresión furiosa de alguien a quien no le gusta que la gente pobre sobreviva fuera de su plan. Era un alfa grande, impecable incluso bajo la lluvia, de esos que nunca levantan demasiado la voz porque pasaron años acostumbrándose a que el resto la baje. Apague la emisión, ordenó apenas entró. Nico lo miró desde la cabina abierta. No, Darío ni siquiera fingió paciencia, ha sembrado pánico en plena emergencia. Tiago dio un paso adelante. ¡No! Él evitó un homicidio masivo. El alcalde giró la cabeza y por primera vez perdió el color al ver a Tiago vivo. Solo un instante. Pero fue suficiente. Interesante, murmuró. El mar devuelve basura cuando más estorba. Tiago no sonrió. Traje pruebas. Darío ladeó apenas la cabeza, casi compasivo. Trajiste resentimiento. No es lo mismo. Entonces Nico hizo lo que el alcalde no esperaba. Puso una grabación por los altavoces generales de la estación. Una conversación vieja, deteriorada pero clara. Voces de 6 años atrás. Una de ellas era la del jefe de obras. La otra, inconfundible, la del propio Darío. Cierren primero el acceso alto. Si el agua entra por la zona vieja, luego la declaramos inhabitable y liberamos el proyecto. Silencio. El operador auxiliar dejó caer una carpeta. Uno de los policías municipales bajó la mirada. Y Darío, por fin, dejó de fingir. Nunca entenderán cómo funciona una ciudad, dijo, mirando a Nico como si hablara con un niño ingenuo. A veces se pierde una parte para sostener el conjunto. Nico avanzó un paso. No, a veces los cobardes llaman conjunto a lo que les da dinero. Darío lo señaló con desprecio frío. Tú no deberías ni estar frente a un micrófono. Llevas años falseando tu condición secundaria para ocupar un puesto público. La frase cayó como una navaja en la habitación. Nico sintió el golpe, no por sorpresa, sino por costumbre. Eso era lo que siempre pasaba. Cuando los poderosos se quedaban sin defensa, intentaban convertir tu existencia en tu crimen. Pero esta vez no bajó la cabeza. Sí dijo, soy Omega. Y aún escondiéndome, hice mejor mi trabajo que ustedes exhibiendo poder. Tiago no lo miró con pena. Lo miró como si acabara de presenciar una puerta romperse desde adentro. Afuera, el agua empezó a golpear los primeros escalones del edificio. No quedaba tiempo para discusiones. Solo para elegir qué ciudad iba a amanecer después de la tormenta. Parte 9. LA noche NQEL barrio bajo NOSE dejó hundir cuando el primer muro de agua entró por los canales del este,
Puerto Bruma ya no estaba donde el alcalde la había dejado. Las rutas habían cambiado. La gente del barrio bajo no siguió las balizas amarillas. Subió en masa por la escalera norte, atravesó los astilleros y ocupó la zona del almacén de Salviejo, el único punto alto que jamás figuraba como prioridad en los mapas oficiales. Todo gracias a la emisión. Darío intentó cortar la señal de radio, pero ya era tarde. Pescadores, camioneros, enfermeras de guardia, una escuela nocturna, incluso 2 bares del puerto habían repetido el mensaje por teléfonos, megáfonos y vehículos. La ciudad, por una vez, se había pasado la verdad de mano en mano más rápido que la mentira oficial. Sin embargo, quedaba un problema. El canal principal seguía cerrado a medias. Si no abrían manualmente la compuerta del malecón norte, el agua rebotaría contra el muro turístico y regresaría con más fuerza al barrio bajo. Trago tomó una linterna y miró a Nico. La compuerta está bajo el paseo nuevo. Nico entendió enseguida. El paseo que el alcalde quería salvar a toda costa. El mismo que había construido sobre tierra robada al dolor de otros. Si la abres, dijo, se rompe media obra. Tiago sostuvo su mirada. Y si no la abro, se rompe media ciudad. Fueron juntos. La lluvia les pegaba tan fuerte que dolía. Atravesaron calles anegadas, coches a medio hundir, gente ayudándose desde ventanas y balcones, y llegaron al acceso técnico del malecón nuevo con el agua ya golpeando la puerta metálica. Darío había mandado cerrar el paso con candado. Tiago lo partió con una barra de rescate. Abajo, el túnel de mantenimiento rugía como una garganta llena de mar. Nico alumbró la rueda manual de la compuerta. Oxidada. Pesadísima. Imposible para una sola persona. Entre los dos empezaron a girarla. 1 vuelta. 2. 3. El metal chilló. El agua empujó con más violencia. Entonces apareció Darío con 2 policías al final del túnel. ¡Suéltala!, gritó. Si abren eso, se hunde el paseo. Tiago no dejó de empujar. Ese paseo debió hundirse el día que lo construiste sobre cadáveres. Darío sacó el arma. Nico se quedó helado solo un segundo. Luego hizo algo que ni él mismo sabía que haría. Soltó la rueda, arrancó la linterna de su mano y la lanzó directo a la muñeca del alcalde. El disparo se desvió contra el techo. Uno de los policías retrocedió. El otro no. Pero desde arriba empezó a oírse otro ruido. No sirenas. No órdenes. Gente. Pescadores. Vecinas. 2 mecánicos del puerto. Mujeres del comedor comunitario. El viejo del kiosco. La enfermera del dispensario. Habían seguido la transmisión. Habían visto a dónde corrían Nico y Tiago. Y por primera vez en Puerto Bruma el poder no bajaba desde arriba. Subía desde abajo. Los policías dudaron. Darío también, y esa duda bastó. Tiago giró la rueda final con todo el peso del cuerpo. La compuerta se abrió. Un rugido brutal sacudió el túnel mientras el agua desviada reventaba bajo el paseo turístico. El malecón nuevo se partió en 2 tramos como una mentira demasiado larga. Pero el barrio bajo dejó de recibir el golpe completo. La ciudad eligió al fin qué salvar. Y no fueron los edificios caros. Fueron las personas. Parte 10, el final completo. El amanecer llegó gris, exhausto y lleno de barro. Puerto Bruma seguía en pie, aunque no intacto. Nunca volvería a hacerlo. El paseo turístico quedó destruido en varios sectores. Los canales del este se desbordaron, sí, pero no arrasaron el barrio bajo como habían planeado. Hubo heridos. Hubo pérdidas. Hubo casas rotas. Pero no la masacre silenciosa que el ayuntamiento estaba dispuesto a llamar desastre natural. Darío Balsa fue detenido esa misma mañana. No por nobleza institucional. No porque el sistema despertara con conciencia. Fue detenido porque esta vez había demasiadas grabaciones, demasiados testigos y demasiada gente viva para seguir enterrando la verdad debajo de un informe técnico. La vieja frecuencia 4 azul, la de los muertos, transmitió por última vez ese mediodía. Nico puso al aire las grabaciones completas de la noche de Vera. Tiago entregó sus archivos. Mara, una contadora municipal que llevaba años guardando copias de pagos sospechosos, apareció con más documentos. Otros hablaron después. Así caen ciertas ciudades, no de golpe, sino cuando suficientes personas dejan de sostenerles la mentira. Durante los días siguientes, Nico casi no durmió. Ayudó en refugios. Leyó nombres en la radio para reencontrar familias. Organizó listas de medicamentos. Corrigió rumores. Y por primera vez lo hizo con su nombre real y sin esconder su condición de Omega.
Nadie lo aplaudió de película. Nadie le regaló una victoria limpia. Hubo miradas incómodas, susurros, comentarios venenosos. Pero también hubo algo nuevo. Gente que, al oírlo hablar, ya no escuchaba a un Omega ocupando un lugar que no le corresponde. Escuchaba a la persona que les había dicho la verdad cuando más la necesitaban. Tiago se quedó en Puerto Bruma, no como héroe. No como hombre devuelto por el mar para ser perdonado de inmediato. Se quedó para declarar, para reconstruir la ruta real de la gran tormenta, para nombrar a los muertos correctamente, para cargar sin excusas la parte de culpa que sí le pertenecía, haberse ido sin despedirse, haber elegido silencio en nombre de la protección, haber dejado que Nico llorara sobre una tumba vacía. Una semana después, cuando por fin la lluvia se retiró y el puerto olía otra vez a sal en vez de ruina, Nico subió solo al faro viejo. No esperaba encontrar a Tiago allí, pero estaba. Sentado en el mismo lugar donde lo había visto vivo otra vez, con una taza de café ya frío entre las manos y cara de hombre que conoce la diferencia entre sobrevivir y merecer algo. Nico se apoyó en la pared. La ciudad sigue hecha un desastre, dijo. Tiago asintió. Sí, y tú sigues siendo un problema. Tiago soltó una risa baja agotada. Eso también. Hubo un silencio largo. No incómodo. Solo honesto. Finalmente Tiago habló. No voy a pedirte que me perdones rápido. Bien. No voy a decirte que todo lo que hice fue correcto solo porque intentaba protegerte. Mejor. Y no voy a desaparecer otra vez sin mirarte a la cara. Nico lo observó durante varios segundos. Luego se acercó despacio. Yo tampoco soy el mismo de antes, dijo. No quiero volver a la versión de mí que amaba escondiéndose. No quiero una relación donde el miedo decida por los dos. No quiero que me cuiden borrándome. Tiago dejó la taza a un lado. Entonces no te quiero borrado. Nico sintió como algo viejo, duro y cansado dentro de él empezaba a aflojar. ¿Y cómo me quieres? Tiago tardó poco esta vez. Visible. Vivo, furioso si hace falta. Pero libre. Nico cerró los ojos un momento. 6 años antes, esas palabras habrían sonado como una promesa hermosa. Ahora sonaban mejor. Sonaban como trabajo. Como verdad. Como algo que podría durar si ambos dejaban de convertir el amor en sacrificio y empezaban a convertirlo en presencia. Cuando volvió a abrir los ojos, Tiago seguía ahí. No pidiendo. No imponiendo. Solo quedándose. Así que Nico dio el último paso. Lo besó primero. No fue un beso desesperado. Ni uno de reencuentro trágico. Fue lento. Consciente. Un beso de 2 hombres que ya sabían cuánto cuesta volver a elegir a alguien después del daño. 3 meses más tarde, la estación de radio marítima reabrió con otro nombre. Radio Bruma Abierta. Nico dirigía el turno nocturno. Ya no escondía su condición. Ya no modulaba la voz para parecer menos. Y convirtió la vieja frecuencia 4 azul en un espacio fijo para denuncias, memoria pública y alertas comunitarias, para que ninguna tormenta volviera a encontrar a la ciudad obedeciendo a los mismos que la condenaban. Tiago coordinaba un equipo civil de rescate junto a pescadores y voluntarios del barrio bajo. No llevaba uniforme militar. No respondía a ningún apellido poderoso. Y nunca más volvió a confundir amar con decidir solo. El paseo turístico no se reconstruyó como estaba. En su lugar, meses después, abrieron un corredor costero público con placas de acero donde estaban grabados los nombres de quienes murieron en la gran tormenta y en la noche del intento de repetición. Vera estaba allí. Nico fue a verla al anochecer. Se quedó varios minutos de pie frente a su nombre hasta que sintió a Tiago acercarse por detrás. No lo tocó enseguida. Esperó. Nico habló sin mirar atrás. Durante años pensé que seguir viva cuando ella no podía era una forma de traición. Tiago respondió en voz baja. ¿Y ahora? Nico observó el mar. Ya no parecía una boca abierta para tragarse todo. Solo mar. Ahora creo que vivir bien también puede ser una manera de hacer justicia. Entonces Tiago sí lo abrazó. No para ocultarlo. No para reclamarlo. Solo para acompañarlo en esa verdad nueva. Un año después, Puerto Bruma seguía siendo una ciudad imperfecta. Todavía había prejuicios. Todavía había heridas. Todavía había gente que prefería la versión cómoda de la historia. Pero ya no era la misma ciudad que había aprendido a mentir bajito. Porque ahora, cada vez que sonaba una alerta por tormenta, también sonaba la voz de Nico diciendo rutas verificadas en tiempo real, nombres correctos y órdenes que nadie debía obedecer si estaban hechas para sacrificar a los de siempre. Y en la última cabina del edificio,
Cuando el turno terminaba y la madrugada por fin se calmaba, siempre había una luz encendida y un alfa esperándolo con café malo, manos calientes y la decisión diaria de quedarse. No como un fantasma devuelto por el mar, sino como el hombre que volvió demasiado tarde, pero aún así volvió para decir la verdad. Y Nico, que había pasado media vida escondiendo su voz para que el mundo lo dejara existir, entendió por fin algo que ninguna tormenta le podría quitar. No había sobrevivido para seguir siendo pequeño. Había sobrevivido para ser escuchado. Y esta vez, cuando habló, una ciudad entera cambió de rumbo.